Amigos, les invito a ver mi película Tengo sueños eléctricos, en la que protagonizo al personaje de Eva, que es una adolescente que está pasando por la ruptura de sus padres y viviendo una adolescencia bastante caótica. Espero que la disfruten, está muy buena. Ya. Bueno, la película básicamente va de este personaje Eva, ¿verdad? Que está pasando por la separación de sus papás, que es muy reciente, y ella quiere como irse a vivir con su padre Martín, pero en realidad ella está viviendo con su mamá. Entonces cuando en toda esta búsqueda de irse a vivir con el padre, ella se topa con un mundo como adulto, bohemio, que es como además lo que le llama la atención, porque cuando uno está en adolescencia y claramente quiere como esta rebeldía, ¿verdad? Y además su padre está pasando como casi que por una segunda adolescencia. Entonces es como una película que va a grandes rasgos de eso. Yo estaba en pandemia y bueno, estábamos encerrados en Costa Rica y vi como este anuncio en Instagram que decía como se busca actriz. Entonces yo dije, ay, bueno, voy a mandar el video. Sí. Y entonces lo mandé y ya me llamaron para un casting presencial y ya como conocí a Valentina y a Kim Picado, que es la directora de casting. Y ya como que, bueno, y ahí ya empezamos como a improvisar un poquito. Y esto fue un proceso súper largo, o sea, fueron muchísimos castings y muchísimas prácticas para llegar a lo que ya fue el personaje. Igual yo no supe que era el personaje como hasta 2 semanas antes de rodar, porque Valentina como que se resistía a decirlo, claro. Como que le daba no sé cosa. Y sí, Rey y yo estábamos como en esa misma dinámica de ¿será que tenemos el papel ya? My God, y llevamos 2 meses aquí, seguro sí. Entonces sí. Como primer punto, nosotros no tuvimos el guión hasta como ya adentrándonos en el proceso de práctica y lo leímos una vez nada más. Antes de eso, Valentina nos había como planteado muy bien de lo que va la película, cómo son los personajes, de que Eva es una adolescente. Yo no tomé nada personal como tal porque no trabajamos con la memoria emotiva, sino que trabajamos con mucha corporalidad. Entonces era como más bien recordar cuando uno es adolescente y uno se mueve rarísimo y como que la corporalidad es, no sé, uno nunca está cómodo, siempre huele mal, o sea, como que está toda esa, ¿verdad?, parte muy extraña. Y entonces no es como que me inspiré en otra persona más que lo que ya estábamos trabajando ahí, la dirección de Valentina, incluso Reinaldo, él es un actor profesional, entonces él, ¿verdad?, siempre intentamos como trabajar en conjunto, nos veíamos muchísimo, o sea, como que nos conocíamos muy bien. O sea, si vos estás sentado de esa forma, yo te digo, claro, es porque estás poniendo atención y esa es la religión, ¿no? O sea, ya lo sabemos. Entonces, sí, básicamente fue una construcción como basada en el conocimiento de la otra persona y la corporalidad emotiva, digamos, de las emociones, cómo se ve la ira y cómo se ve la tristeza. Bueno, trabajar con él como persona, el Reinaldo es una persona súper distinta al personaje, es una persona súper linda en realidad. Entonces, más bien nosotros compartíamos como este gusto por la música, entonces siempre decimos que el ritmo de la película también va mucho como por la percusión que nosotros le pusimos, como tanto en los ensayos como ya después, ¿verdad? Y es una persona que tiene mucho que dar en conocimiento, ¿no? Entonces él me enseñó muchísimo durante el proceso y ya como en la parte actoral, claro que él, por ejemplo, llegaba y se sentaba ahí y no hablaba con nadie porque estaba como metiéndose en personaje, ¿verdad? Y ya después como que uno lo veía ahí como medio raro, y ya es como que el medio raro era que ya estaba en Martín, ¿no? Entonces sí, básicamente una anécdota como súper graciosa es que nosotros el primer casting ya como formal que tuvimos, nos agarramos, o sea, Valentina nos puso una dinámica de sentir la corporalidad de la otra persona como, quizá no, obviamente no nos estamos golpeando, ¿verdad? Pero estamos haciendo como, probando las fuerzas de cada uno. Entonces al final fue como que Valentina le dijo como, Reinaldo, pero empújela, mae, o sea, ya, dele. Y Reinaldo era como, mae, no puedo. O sea, de verdad muy fuerte, o sea, ya, por favor. Entonces es como, esa fue como nuestra dinámica de trabajo, como mucha confianza. Bueno, fue muy tuanis porque además la gente con la que trabajamos es muy linda, o sea, todos eran muy lindos, de verdad. Yo no sé si es porque yo estaba, no sé, encantado con la vara o qué, pero sí, eran bastantes horas, pero creo que algo muy importante que
que siempre digo es que había muy buena comida. Entonces, cuando alimentas bien a la gente está feliz. Y no, básicamente, como habíamos también llevado una dinámica de ensayo antes, yo ya estaba como de lleno en eso. Entonces, como que mi tiempo estaba completamente dedicado ahí. Pero sí es cierto que hubo varias escenas que se grabaron como 5 de la tarde, 5 de la madrugada y así, como que todo en ese vaivén. Y si vos ves las fotos de rodaje, yo soy dormida en la mayoría de las fotos y en el resto estamos como, quizá como, sí, como despertándonos. Valentina compró un saco de box, entonces nos despertábamos con eso y subíamos y bajábamos las gradas, nos metíamos en el personaje y toda esta cuestión, pero sí fue un proceso muy intenso, que además creo que lo mejor de todo fue que se grabó cronológicamente. Entonces como que íbamos a las diferentes estaciones como diferentes días y así. Y otra cosa es que en las escenas complicadas, digamos como las más largas o así, se dedicó todo un día completo. Entonces eso hacía como que aún así el estrés del trabajo siempre va a ser algo que existe, ¿verdad? En cualquier parte, pero eso hacía como que se asentara a una cuestión que uno dice, bueno, al final va a salir bien, o sea, entonces... Es difícil pensar en una sola escena complicada porque la peli fue complicada actualmente en todo sentido, pero sí ayudó mucho como la construcción del personaje antes, ¿no? Pero creo que una escena que fue muy complicada para la producción también, por el espacio, hay una escena en el ascensor y el espacio era súper reducido porque estamos en un ascensor, ¿no? Y además el ascensor al Chile tenía como, era una vara que se llama como la torre de Microsoft, yo no sé, en Costa Rica tiene como 50 pisos, o sea, yo no sé cuántos tiene, pero era un montón de pisos. Entonces me acuerdo que hay una escena que un secundario que está como tocando los botones para subir y bajar, ¿verdad? Y esa escena la grabamos como un montón de veces, entonces yo no sé si vos sos de esa gente que se marean en el ascensor, yo sí, y como que al Chile eran como 30 pisos bajando para que la escena pudiera ser, y yo decía, madre, por favor, y era como Nicolás Wong así con la cámara acá, el sonista aquí, Valentina aquí en el piso viendo la escena, o sea, todo mal, o sea, pero sí creo que eso fue como lo más retador a nivel de espacio. Y la tagada, que la tagada fue como que casi me vomito por segunda vez. Igualmente el cine en Costa Rica no es algo que sea muy grande, digamos, nosotros no tenemos una industria y hasta hace poco tiempo como que cineastas han como logrado crearse como una estructura un poco más sólida, ¿verdad? Nosotros tenemos un fondo gubernamental, pero en realidad es muy complicado aplicar el fondo, conseguir el fondo, entonces no, ahorita culturalmente con además este gobierno que empezó hace un año, ha sido muy complicado todo. O sea, es un presidente que no está mucho ahí con la cultura y entonces ya todo se vuelve como peor de lo que era. Pero hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que está para hacer cine, mucha gente que tiene muchas propuestas muy interesantes, que logran sacar fondos del esfuerzo realmente de sacar el fondo de quién sabe qué país, o sea. Pero sí, hay gente batallando para poder crear su arte y no creo que haya mucho apoyo social, pero no porque la gente desprecie el arte, sino porque siempre es complicado como toda la cuestión de manejar los medios. ¿Sí? O sea, es cosa muy como, sí, como no tan flexibles, digamos. Y tenemos solamente un cine grande, nacional, es el Cine Magali, que sí, que apoya mucho quizá al cine y pone las películas costarricenses, las que ellos elijan, pero no, tampoco tenemos una ley de cine, no tenemos una cineteca nacional ni nada, entonces se vuelve como complejo. Al principio cuando vi la peli yo pensé que lo había hecho re mal, entonces el hecho de recibir un premio por eso fue como súper chocante, ¿no? Yo siempre cuento que me di cuenta hasta San Sebastián, que fue como un mes después, que había ganado un premio como de actuación, o sea, como yo dije, ¿no? Pero el hecho como de nosotros haber ganado esos 3 premios en Locarno, que fueron dirección, actor y actriz, fue muy lindo porque como que representó el trabajo en escena que nosotros hicimos como muy de la mano, como por muchos meses, ¿no? Y es cierto que para mí los festivales eran nuevos porque yo como no estaba metida en el cine ni nada, yo no sabía que existían. O sea, yo hice esa peli y yo ni siquiera sabía que existían festivales de cine, ¿no? Entonces fue como una experiencia muy linda y también muy tuanis ver que una película costarricense estuviera como ganando premios, porque claramente hay otras películas costarricenses que han ganado bastantes premios en festivales, pero yo no lo sabía porque es muy difícil consumir cine en Costa Rica. Entonces yo, claro, sabía Clara Sola, que Clara Sola es como la película antes de la nuestra que más como que ha tenido más bulla como en los últimos años. Y entonces yo decía, bueno, que tuanis,
nos va a ir seguro bien, no sé qué. Y cuando empezamos a ganar muchos premios, yo dije, wow, o sea, qué locura. Y después me entró el miedo de, uy, la gente la va a odiar en Costa Rica. O sea, yo pensé eso, ¿no? Y ya después de la gente le encantó, en realidad. Y yo como que hasta que vi la película en Costa Rica, vi la película. O sea, como que fue la primera vez que yo lloré como de, no sé ni de qué, o sea, era como que yo sentía un peso encima rarísimo, como que sentía un mono. Y ya después como que di esta experiencia en festivales y la gente que quiere la vea, etcétera, ha sido como muy, muy nutritiva, digamos, a nivel también personal, de ver como otras culturas, comer mucho. Nos queremos a gritos, a veces a golpes. Así somos, una horda de animales salvajes soñando con ser humanos. Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo.